Muchas gracias por acompañarnos a este último encuentro de la edición 12 de las jornadas en homenaje al profesor Morelo. En esta ocasión, en particular, bueno, vamos a hacer un sentido homenaje al profesor Eduardo de Lázari. Así que, bueno, agradecemos en particular a los profesores titulares de cada una de las cátedras de Derecho Procesal de nuestra facultad. Agradecemos al señor decano de la facultad de Derecho, Miguel Berri, y también al profesor Jorge Rojas, que nos acompaña en representación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Para dar inicio, bueno, va a tomar la palabra Miguel Berri, que va a dar unas palabras introductorias a esta jornada. Así que bueno, te damos la palabra, Miguel. Muchas gracias, Diego. Bueno, saludo a todas y todos. Es un gran honor para mí, en mi carácter de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, venir en representación de todos los claustros a rendir este merecido homenaje al doctor Eduardo de Lázari. Agradecer muy especialmente la realización de este homenaje al doctor Leandro Giannini en su carácter de director del Instituto de Derecho Procesal, al doctor Eduardo Teiza en su carácter de titular de la cátedra de la cuna de las cátedras de Derecho Procesal, al doctor Agustín Ankovich, a la doctora Patricia Bermejo, y fundamentalmente al doctor Roberto Berizonce y al doctor Juan Carlos Hitters, por este merecido homenaje al doctor Eduardo de Lázari, a quien debemos rendírselo desde diversas aristas desde el ámbito del derecho. En este sentido, el doctor Eduardo de Lázari merece el homenaje como abogado, como jurista, como profesor de la facultad y como magistrado del ámbito de la justicia federal y de la provincia de Buenos Aires. Como abogado, hemos visto al doctor de Lázari recorrer los pasillos de los tribunales, no solo para defender los intereses de sus clientes, sino con el objetivo de realizar la justicia a través del derecho y fundamentalmente lograr sentencias cuyas proyecciones sirvieran a los efectos sociales en base a los más menos protegidos. En definitiva, era un hombre que desde la abogacía se preocupaba fundamentalmente por generar una doctrina en sus sentencias que se proyectaran con sentido social. Como docente, como profesor consulto extraordinario de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tenía un vínculo esencial con los alumnos, sobre todo tratando de transmitir su erudito conocimiento del derecho, pero además mostrando que el derecho era una herramienta de transformación social que servía a los efectos de generar un mayor sentido de justicia. Y fundamentalmente rescatar su compromiso con la universidad pública y gratuita por la que luchó durante toda su vida y demostró un gran respeto en todos los cargos en los cuales se desarrolló, ayudándola, con lo cual constituye para nosotros una importancia fundamental realizar este homenaje desde no solo esta facultad, sino desde la Universidad Nacional de La Plata. Como jurista, considero que su preocupación ha sido fundamentalmente los sectores menos aventajados, más desprotegidos, ya desde joven, en los hechos, al realizar sus primeros artículos que tenían por el objetivo la asistencia a las personas carenciadas, el rol de los colegios de abogados en esa asistencia jurídica y su mecanismo equilibrador. Además, su preocupación específica por el proceso cautelar, en el sentido de la rápida tutela por parte del Poder Judicial de aquellas situaciones en las que se encontraban en riesgo los derechos, y el avance en ese sentido en las medidas más amplias del derecho procesal, como las medidas autosatisfactivas y la tutela anticipada, que permitían la garantía de los derechos a través de la intervención del Poder Judicial con el objetivo de una tutela efectiva y operativa de los derechos. Fundamentalmente, como juez, creo que fue muy destacado. Cada uno de sus fallos, en mayoría y en minoría, en sus disidencias, fueron fundamentales porque mostró un fuerte coraje, sobre todo en sus disidencias. Unas disidencias que tenían una importancia fundamental porque siempre las realizaba con agudeza y dejaban un recuerdo importante en lo que es esa deliberación que tienen los tribunales colegiados, a los efectos de mostrar muchas veces
los errores que puede tener la mayoría en la apreciación del derecho o en la apreciación de las proyecciones de la sentencia. Finalmente, desde nuestro punto de vista, el homenaje esencial es a una persona de bien, a un hombre que se mostró siempre comprometido con el derecho, siempre comprometido con una lucha para la realización de la justicia, como dije hoy, a través del derecho, y para mostrar un ejemplo como magistrado. De esos magistrados que es necesario recordar a los fines de desmentir que los jueces homogéneamente son de determinada manera que no constituyen una honestidad pura, clara y un conocimiento profundo de lo que es el sistema jurídico. Desde mi punto de vista, decir que estará siempre en nuestro recuerdo, no tendremos su presencia física, pero tenemos permanentemente su presencia en sus artículos, en sus sentencias y en su recuerdo como maestro del que nos reconocemos discípulos la mayoría de los miembros de esta facultad. Agradecer a la familia que haya permitido la realización de este homenaje tan merecido y que es un homenaje que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata considera que debe hacerse todos los días a un hombre de bien como fue Eduardo de Lázari. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Aprovecho y les doy la bienvenida también a esta jornada de homenaje que tanto nos moviliza a quienes conocimos al profesor de Lázari. A continuación vamos a tener el gusto de poder escuchar a 3 profesores de esta casa que han sido también grandes amigos del profesor de Lázari. Tomará en primer orden la palabra el doctor Juan Carlos Hitters, quien, como todos ustedes saben, no necesita mayor presentación. Esta es su casa. Juan Carlos, lo escuchamos cuando usted guste. Muchas gracias a los organizadores que me hayan permitido participar en este homenaje, merecido homenaje a Eduardo de Lázari. Me hubiera gustado hablar sobre él en otro momento, pero el destino quiso que no me pudiera escuchar personalmente, pero creo que de algún lado nos está viendo y nos está oyendo. Un saludo muy especial también a la familia, y particularmente a Ana, ya voy a hablar de ella 2 palabras. Me dio mucha tristeza, realmente mucha tristeza, la muerte de un amigo, de un gran amigo, compañero de muchos años y de muchos eventos. Fuimos a muchos congresos, fuimos juntos a Harvard, anduvimos dando clases por toda la provincia, por todo el país y también fuera de él. Fue un gran hombre y un gran jurista y un agudo jurista. Lo conocí allá por el año 1965, cuando él era un dactilógrafo modesto en el estudio de Moreno. Allí todavía no se había recibido de abogado. Y después, 2 años después, sí adquirió el título. Allí en ese estudio de Moreno se armó poco a poco el grupo de La Plata. Allí estaba, lo estoy viendo ahora, estaba Roberto Berizonce, estaba por supuesto Moreno, que era el dueño, Sosa, Salmeyer, Mancuso, Bonato, Nogueira, Bertolino, Stiglitz, Oteiza, Cacho Martínez. Muchos de ellos ya no están. Allí se formó primero los amigos de La Plata, los amigos del grupo, y después el gran grupo de La Plata. Quiero citar una frase de María Esther Vázquez, una gran escritora ya fallecida, que nos decía que si se revisan viejas agendas, es asombroso comprobar cuánto se ha hecho día por día, hora tras hora, a lo largo de los años, como con minucioso entusiasmo o llevados por una obligación. Da igual una actitud que otra, porque todo se borra, se superpone, se nos va sin remedio. Se olvidan citas que fueron importantes, jornadas que fueron decisivas, quedaron otras melancolías, duelos y separaciones.
Así como la lluvia lava los cristales y arrastra el polvo que ellos dejan, también deja memorias, pero a veces un estímulo, una pregunta, un perfume, una palabra oída al azar, una vieja carta, un viejo recuerdo, un homenaje como ahora, abren las puertas del archivo personal y como una secuencia cinematográfica se revisan escenas, conversaciones y sentimientos. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Eduardo fue durante 24 años y, repito, muy amigo, pero muy amigo. Estuvimos casi siempre juntos en varias ocasiones. Fue juez durante 24 años. Muy buen abogado, ya lo dije, un astuto abogado, inteligente, veía las cosas bajo el agua. Fue director del servicio correccional, como se llamaba entonces, vicedirector, ahora se llama servicio penitenciario. Fue director de la Premio. Y en la época que yo fui subsecretario de Justicia, que en ese momento equivalía al Ministerio de Justicia, en un momento dado se produjo una vacante en la Cámara Federal. Y el gobernador me llamó para consultarme a ver qué me parecía, qué podíamos hacer, con quién podríamos cubrir esa vacante. Yo hablé con Eduardo, que estaba ejerciendo muy bien la profesión. Y sin embargo, él aceptó la Cámara Federal y como tal fue camarista federal. Después de un tiempo se produjo otra vacante en la Cámara, Cámara Primera, la presidencia de la Cámara Primera de La Plata. Y también el gobernador me consultó y yo hablé con Eduardo, quizá el cargo era inferior, la presidencia de la Cámara Segunda de La Plata. Sin embargo, él, siempre firme, aceptó ese convite y fue presidente de la Cámara que llevaba la Junta Electoral y también el Consejo de la Magistratura. En el 1994 a 1996 fue procurador general y en 1997 entró a la Suprema Corte de Justicia, compañero mío desde entonces. Fue 3 veces presidente, en el 2004, en el 2015 y en el 2007. Y por ende también presidente del Consejo de la Magistratura. Fue secretario de Seguridad. Aquí hay una anécdota que contar. Cuando se produjo esa vacante, no sabíamos a quién incorporar para cubrirla. Hablamos con el gobernador, hablamos con Eduardo, y él aceptó dejar la justicia para entrar como secretario de Seguridad. Fíjese usted, se sacrificó con el fin de beneficiar a la provincia. Y esa fue una desgracia porque se produjo la muerte de Cabeza, y allí nació, por suerte, el primer hijo de Eduardo, Renzo. Así que en ese momento, en ese desgraciado acontecimiento, Eduardo estaba al frente. En el ámbito académico fue profesor adjunto, estuvo en mi cátedra como adjunto mío, fue profesor consulto, fue designado, llegó a las máximas alturas, profesor extraordinario consulto. Por eso, como decía Ortega, la cima lleva también a obligaciones y las cumplió a cabalidad. Fue autor, como todos ustedes saben, de muchos libros, de muchas obras, de muchos artículos, pero fue un abogado, fue un juez, una persona crítica, criticó a los que tuvo que decirle las cosas que debía a la misma gobernadora en su momento y dijo lo que tenía que decir sin ningún miedo. Era un verdadero iconoclasta. Y lo quiero despedir con un homenaje, despedir al hombre, despedir al juez, despedir al jurista y despedir al palabra con unas palabras que él mismo dejó escritas en homenaje a su señora, a quien también la homenajeamos en este acto, en una dedicatoria que marcó en un libro, y decía así: dedicado a Ana, compañera, puerto y ardorosa espada, depositaria final de mis ilusiones. Un abrazo grande, Eduardo, y un abrazo grande a Ana.
Nada más, que en paz descanse. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gites, por su intervención. A continuación lo vamos a invitar al profesor Berisonce, que también nos está acompañando, para que haga uso de la palabra. Roberto, cuando quiera, lo escuchamos. Bueno, es difícil hoy seguir después de esta entrada y después de haber escuchado a Ana, pero creo que tenemos que tomarlo de otra manera. Creo que tenemos que celebrar la vida a través de Eduardo. Y lo primero que pienso es que son circunstancias muy especiales también para nosotros. Todos los años, como sabemos, la última jornada, el último día de la jornada de homenaje a Morelo, hacíamos el homenaje, y los que participábamos, por lo menos los últimos 5 años, Juan Carlos, Eduardo y yo. Y que hoy estemos haciéndole el homenaje a Eduardo realmente es muy duro. Pero así son las cosas, y vuelvo a decir, creo que lo tenemos que celebrar, celebrando la vida, celebrar a Eduardo. Yo voy especialmente a referirme a una parte de la vida de Eduardo, no a la parte de su paso por la magistratura, sino voy a arrancar desde el principio, desde que lo conocí en 1962 o 1963, su paso, su ingreso en la facultad y los primeros tiempos de su vida. Pero quiero marcar especialmente su paso por la facultad. Por de pronto, creo que tenemos que enlazar a Morelo con Eduardo, entrañables amigos de toda la vida, ligados entre sí con el grupo, dos vidas plenas, en buena medida paralelas, guiadas por las mismas coordenadas, la visión por el derecho y la pasión por la justicia que ejercieron con lealtad y compromiso hasta el final. Permanecen enlazados por el afecto, el amor que recíprocamente se dispensaron a lo largo de sus vidas y vivos en el recuerdo de todos nosotros. Dos profundos humanistas, en el fondo, dos idealistas que por sus propios caminos pudieron construir obras perdurables que iluminan el porvenir de todos. Conocí a Eduardo por el año 1962 o 1963 como Juan Carlos en el estudio de Morelo. Era un dactilógrafo excepcional. Era estudiante de Derecho, de muy modesto origen, como todos sabemos. Él siempre lo ha reivindicado, su origen humilde, y trabajaba en el estudio de Morelo para poder pagarse los estudios de abogado que por ese entonces estaba comenzando. Era bien cauto, muy introspectivo en general, y ahí permanecía fiel, siguiendo hasta donde podía todo lo que Morelo le exigía, que era mucho. Desde luego que se fue afianzando, y con el correr del tiempo no solamente era el dactilógrafo de Morelo, sino que de algún modo se convirtió en confidente en algunos casos, y de alguna manera también Morelo lo escuchaba. Morelo tenía la particularidad que quería escuchar, a veces no se sentía seguro de lo que hacía y preguntaba. Y ahí aparecía Eduardo. Y yo recuerdo haber estado presente en reuniones en el viejo estudio de la calle 14, 48 y 49, donde Eduardo tímidamente sacaba por allí alguna opinión y generalmente Morelo estaba de acuerdo. Así que comenzó a forjarse ya una personalidad y se fue moldeando con Morelo. Y Morelo le transmitió las reglas de oro de él, es decir, él siempre habló de trabajo, habló de seriedad, habló de perseverancia, por supuesto,
por supuesto, de seriedad y sobre todo de ser crítico. Y así se fue forjando el Eduardo que después culminó en lo que todos sabemos. Creo que ese fue un momento estelar también para él, y pasaron los años, y en 1967 él se recibe de abogado. Morelo intenta atraerlo hacia él. Morelo tenía una personalidad fuerte, lo sabemos por experiencia propia, y lo quería atraer, pero no lo logró. Eduardo tenía muy claro que el camino de él era otro y era distinto, y sobre todo quería tener la satisfacción de forjarse él el camino, no a la sombra de Morelo ni de nadie, sino de abrirse camino él solo. Y así arrancó. Cuando recibió, se fue del estudio, aunque esporádicamente seguía colaborando con Morelo, por ahí un sábado a la mañana o un domingo a la mañana en 14, y yo iba, porque estábamos con el tema de los códigos, y estaba Eduardo tipeando de nuevo con Morelo, pero diríamos que ya era destajo y no era su obligación principal. Se fue abriendo como abogado, como digo, empezó de cero, se fue a un modesto escritorio y comenzó. Nosotros le decíamos en ese momento: Eduardito, te fuiste solo con la Olivetti y los carbónicos. Y sí, se había ido solo con la Olivetti y los carbónicos. Así empezó cuando recién se había recibido de abogado. Pero fue haciendo una experiencia en el ejercicio profesional, fue creciendo profesionalmente, y en un momento determinado pudo organizarse mejor, armó un equipo con gente joven, con colaboradores jóvenes, y se instaló en la calle 43, 12 y 13. Eduardo era, por convicción, abogado de los pobres. Era por convicción y por compromiso ético, el defensor de todo el que golpeara, se asomara a la puerta de su estudio. Nunca le preguntaba a nadie si tenía dinero para pagar o si en su momento siquiera iba a poder recobrar algo. Se ponía y los atendía. Yo recuerdo de esa época haber estado en el estudio de la calle 43, a veces iba a charlar un rato, o algunas veces lo que hacía era, tenía tanta confianza en Eduardo como abogado, que alguna vez que nos íbamos a algún congreso y estábamos un tiempo fuera de la ciudad, le dejaba las carpetas de mis asuntos a Eduardo. Pensábamos que era el mejor abogado a quien podíamos confiar, incluso los propios asuntos. Y Eduardo, así, despacio, con ese ritmo, fue construyendo todo, primero una personalidad que se fue dibujando a partir de estas experiencias. Y él armó ahí en el estudio con los colaboradores un estudio abierto, una casa donde se iba a buscar justicia. En un momento determinado, dio un paso más y comenzó a viajar a Florencio Varela. Y ya uno pasaba por 43, alguna vez pasé por 43 y parecía una romería. Venía la gente, sobre todo la gente de Florencio Varela, gente de escasos recursos, y como no había lugar ya dentro del estudio para acogerlos, a veces estaban en la vereda. Y alguna vez hasta recuerdo que me costó trabajo entrar por la gente que había en la vereda. Y esa era la clientela de Eduardo. Y se afirmó en esa perspectiva. A Morelo, por supuesto, en su momento le dijo con delicadeza de que iba a seguir colaborando, pero que iba a hacer su camino, pero ahí ganó porque se quedó con Marta. Marta era la sobrina de Alicia Morelo y fue su esposa y la madre de sus 3 hijos. De manera que Eduardo ahí ganó en ese intercambio de la vida. Bueno, siguió Eduardo así, y hay un momento, una etapa, creo yo,
de su vida que marca un quiebre. Yo lo ubico en un año, en el año 1984. Ese año de 1984, Eduardo, que ya tenía un prestigio muy bien ganado entre los propios colegas, entre los jueces, era conocido, por supuesto, había comenzado a escribir algunos trabajos, era colaborador de la revista IUS, que era la revista de Morelo, algunos artículos en jurisprudencia argentina, pero en ese año 84 ocurren dos episodios, creo yo, que cruzan o dividen un poco las aguas de Eduardo. En el 84 él publica Medidas Cautelares, y en 1984 también él ingresa en nuestra facultad como profesor. Lo de medidas cautelares, bueno, es conocido. Eduardo vino trabajando durante años, no es que en el 84 se decidió, lo estuvo trabajando muchos años, ese libro, y volcó toda su experiencia profesional. Lo hizo muy seriamente y con un tono doctrinario que nos parecía que se había esforzado mucho, porque si bien había estudiado la disciplina desde siempre, el fuerte de él era el ejercicio de la profesión. Y fue una gran sorpresa para todos. Pero tuvo tanto éxito el libro que a la primera edición le tuvieron que seguir de inmediato porque se agotaba una segunda y una tercera reimpresión. Y 10 años después se animó e hizo la segunda edición y hubo nuevamente reimpresiones para culminar con la tercera del año 2000. Ese libro es crucial, incluso en el ámbito del derecho procesal. ¿No? Nadie que haya estudiado las medidas cautelares después del 84 ha podido prescindir de los aportes de Eduardo. Y el libro, recuerdo que decía Bonato, el editor, lo sacan de la mano, dice, no alcanzamos, tenemos que volverlo a reimprimir. Cada vez que sale el libro, una reimpresión, o por supuesto una nueva edición, dice, se vende como pan caliente. Eso decía el editor. Fue tal el impacto que tuvo, sobre todo en la ciudad, pero particularmente en los ámbitos de la abogacía, en los ámbitos de la propia jurisdicción, que se hizo un clásico. Y que, en definitiva, ¿cuál fue el aporte de Eduardo a medidas cautelares? Claro, acá tenemos que remontarnos un poco a la formación. Yo creo que en ese libro Eduardo vuelca por primera vez lo que era en ese momento el común denominador del conocimiento que teníamos todos de la materia procesal, y sobre todo la impronta de las nuevas ideas que había traído Cappelletti en 1981. Eduardo se hace ferviente defensor de la idea en genérica del acceso a la justicia, con todas las conclusiones, con todas las consecuencias consectarios que se puedan sacar de allí. Pero ese es el punto de inflexión. Ese libro supone aplicar la doctrina genérica y el ideario del acceso a la justicia a las medidas cautelares, y es una herramienta fundamental para los abogados y los jueces en un momento de transformación fundamental del derecho. Estamos hablando del comienzo de la vida democrática, de la vuelta a la vida democrática, de un momento de esplendor, de un momento de explosión, de entusiasmo. Y esta obra es, yo creo, representativa, no solo del ideario genérico que arranca con Cappelletti. En 1981 Eduardo participó en el famoso Congreso Argentino de Derecho Procesal que se hizo en La Plata en ese año, y participó y se sumó, por supuesto, con entusiasmo a las ideas que allí brotaron. Bueno, eso en cuanto a medidas cautelares. Y medidas cautelares creo que también hay que rescatar
algo fundamental. Recién lo dijo Eduardo, pero yo no quiero privarme de volverlo a decir. En la tercera edición, entre todas las cosas, hay 2 confesiones de Eduardo que revelan sus sentimientos más profundos. En primer lugar, la satisfacción y el reconocimiento en la presentación que hace él en la presentación de esa tercera edición, con inocultable orgullo, por la participación entre los colaboradores de esa obra, dice, de un joven abogado, mi hijo Augusto de Lázari. Y lo otro, también por supuesto que siempre lo marcamos y lo acaba de volver a leer Juan Carlos, la dedicatoria amorosa de la obra a Ana, compañera de vida, campana y puerto, ardorosa espada, depositaria final de mi colección de ilusiones. Ana, su compañera amorosa, fue soporte e inspiración de todos sus actos, junto a sus amados hijos, Augusto, Alfonso, Francisco, Renzo y Regina. Son ahora los cuidadores de su inmenso e inapreciable legado. Y vamos ahora a ver un poco cómo llega Eduardo a la facultad. Era ese año de ilusiones de 1984. Me tocaba a mí en ese momento acompañar a Humberto Quiroga Lavie en el decanato, y se abre, como en todos los ámbitos, en ese momento, año 83, 84, una convocatoria muy amplia a todos los profesores, a todos los que pudieran sumarse a una universidad nueva con muchas ilusiones. Y bueno, entre otros, tengo la posibilidad de llamarlo a Eduardo y ofrecerle, decirle que tratar de convencerlo, a él, abogado, abogado tan brillante, y Eduardo hacía en ese momento ejercicio full time de la profesión, atendía de 8 a 20, de 8 a 20 atendía en la calle 43, y trabajaba el sábado y trabajaba el domingo, pero aceptó de buen grado y se sumó. Claro, no había lugar, no había en ese momento la posibilidad de concursos, recién al año siguiente se hicieron concursos, y entró como profesor interino, y el único lugar que yo le pude ofrecer fue que viniera a la cátedra, que viniera a mi comisión y que se hiciera cargo de la parte de trabajos prácticos. Esa era la cátedra en el 84. Me tocaba dar la parte teórica y Eduardo estaba ahí relegado, estaba, y lo asumió plenamente, estaba en un segundo plano, si se quiere, pero con mucho gusto y con mucho compromiso ya desde ese momento. ¿Qué ocurrió? Y ocurrió que después vimos con el correr de los años, y esta experiencia duró 4 años con Eduardo como jefe de trabajos prácticos, vimos cómo los alumnos empezaban a tener, a tomar conciencia de lo que tenían con Eduardo, y nació así un amor recíproco de Eduardo con los estudiantes y de los estudiantes con Eduardo. Venían los alumnos y preguntábamos por qué se anotaban todos en la cátedra nuestra de la cursada. Y yo después descubrí que se anotaban por Eduardo. Eduardo llegó a ser, desde ese modesto lugar de jefe de trabajos prácticos, de encargado de las prácticas de la comisión, llegó a ser lo más importante de esa cátedra. Y así transcurrieron los primeros años, pero no quedó ahí. Eduardo había asumido un compromiso con la universidad. Estaba convencido, por supuesto, de que era el momento para que él hiciera un aporte trascendente. No solo esto con los estudiantes, que lo adoraban, y bueno, abría su quinta y se hacían las reuniones y los asados en la quinta de Eduardo, los llevó a unas vacaciones de invierno, un grupo con los estudiantes se fue a Sumayhuasi,
a la casa de la universidad. Y además, yo recuerdo 2 ocasiones donde se vio la fibra de Eduardo. Estábamos, como recién también lo recordó Juan Carlos, era la época del entusiasmo por el acceso a la justicia, y el acceso a la justicia en ese momento era el primer peldaño que estábamos entusiasmados, que era la defensa de los pobres. Y la defensa de los pobres, a través, en ese momento, la facultad no tenía los consultorios jurídicos para pobres, era a través de los consultorios del Colegio de Abogados. Ocurre que hacia el año 1987-88 nos invitan a participar, llega a la facultad una invitación para participar en un congreso de abogados, en el Colegio de Abogados de La Plata, y vemos con Eduardo que en el programa estaba el tema de los consultorios jurídicos. Bueno, nos pusimos a trabajar con los estudiantes y estuvimos 3, 4 meses buscando información, y le apuntamos a algo que nosotros creíamos que realmente había un déficit, que era que había poca virtualidad tenían los consultorios jurídicos. Y Eduardo tenía una visión muy crítica de los consultorios, también por su experiencia como abogado. Siempre decía, nunca mandé a nadie a un consultorio jurídico porque es lo peor que podría hacer. Entonces, aunque tenga que ponerme un fin de semana para estudiar un caso, prefiero atenderlo y no mandarlo al consultorio jurídico. Bueno, con una ponencia, que Eduardo luego la publicó, está publicada en Jurisprudencia Argentina, que recién se mencionó, y Eduardo allí, y nosotros, los dos en realidad, junto con los estudiantes, fuimos de algún modo, a criticar la forma en que estaba desatendida nada menos que una misión esencial de los colegios públicos de abogados, que es la defensa de los pobres. Y trabajamos y pusimos a los estudiantes a buscar, recuerdo, vayan al colegio, pidan los últimos balances y vamos a ver qué le dedican, qué importancia tiene numéricamente para los colegios la atención de los pobres. Bueno, vinieron con la cifra, era el 1%, el 1-2% del presupuesto anual dedicado al consultorio. Bueno, eso motivó mucho a los estudiantes y terminó que el mismo Congreso se formó una comisión y Eduardo fue designado para intervenir en esa comisión para ver de buscar alguna solución, que es lo que él después propone en ese artículo de Jurisprudencia Argentina. Se imaginarán ustedes el entusiasmo de todo el grupo, de los estudiantes que se sintieron partícipes de lo que se veía como un acierto, un aporte comprometido, importante, a la abogacía también, no solo a la justicia. Y el otro episodio que me ha quedado también grabado, que hace a la convicción en punto a valores de Eduardo en esos años, que en ese año de 1988 también, Eduardo organiza, crea, idea y se lo lleva a la realidad a través de la Secretaría de Extensión, un ciclo radiofónico que durante varios meses se expresó a través de la radio de la universidad, que era para el conocimiento del derecho para todos, y así se llamaba, Conocer el Derecho para Todos. Vean ustedes el compromiso y la coherencia de Eduardo. Si después comparamos con sus fallos, con sus decisiones y con su puja a lo largo de toda la vida, yo creo que ahí, por lo menos desde mi punto de vista, en esos 4 años primeros que estuvo en la facultad, ya dejó expresado un camino y se comprometió con los valores más sensibles. Diría que también, bueno, ya se habló de la trayectoria de Eduardo y su culminación como profesor consulto. La facultad le reconoció en 2015 toda su trayectoria. Y diría ahora, para terminar, que Eduardo de Lázari
ha sabido conjugar como pocos las enseñanzas, los ideales de cátedra y las elucubraciones doctrinarias con la realidad que le tocaba afrontar en el quehacer tribunalicio, como abogado primero y como magistrado después. La síntesis de toda su fértil trayectoria vital se trasunta en las ricas enseñanzas que dejó esparcidas por doquier. En ellas se condensa no solo su sabiduría, sino y sobre todo una generosa sensibilidad tras la búsqueda osada de la justicia. Abrazó ardorosamente, con valentía, los valores humanitarios, los que ya resplandecían en las ilusiones del joven profesor, aquel romántico e idealista que hacía palpitar en sus alumnos las visiones de un mundo mejor, el del acceso igualitario a la justicia. En la parábola de la vida pudo exhibir en todos sus actos la integridad de un pensamiento lúcido y la lealtad indeclinable a sus principios. Ese es su principal y perdurable legado. El tributo que hoy brindamos a su memoria debe ser también un canto clamoroso a la vida, una celebración de la amistad que nos unía y que creciera y se afianzara en las aulas de esta casa. Muchas gracias, Roberto, por tus sentidas palabras. Bueno, siguiendo el orden de exposición, damos la palabra al profesor Eduardo Teiza. Estás desmuteado, Eduardo. A ver. Bueno, buenas tardes, buenas noches prácticamente. Para mí es una gran alegría participar en este homenaje. El costado de alegría participo de la visión que acaba de dar Roberto. En primer lugar quería agradecer al Instituto la invitación, que la verdad me honra en hablar en este acto. Y también debo marcar la preocupación constante que tuvo Leandro Giannini por organizar el homenaje y que por distintos motivos nos pareció siempre prudente ir postergando, pero como él no lo pudo hacer, yo sí puedo decir que realmente fue una preocupación constante la de llegar a este momento, un momento absolutamente sentido y justo para todos nosotros. Hablar en un homenaje después de Juan Carlos y de Roberto a Eduardo es complicado, porque ellos recorrieron parte de su carrera, tomaron la experiencia vital desde la abogacía, desde la academia y también desde la magistratura. Yo sabía que iba a tener esta responsabilidad, entonces mi idea fue tratar de pensar qué hubiera hecho Eduardo en una situación así. No qué hubiera hecho yo. Y yo no me voy a referir ni al juez, ni al abogado, ni al profesor. Me voy a referir a mi amigo, que me parece que es una buena forma de recordarlo. Y me voy a referir a él tomando como él veía a dos de sus entrañables afectos, como fueron Morelo y Oscar Martínez. ¿Y qué palabras ponía él al despedirse de Morelo y de Cacho? Y desde esas palabras, ¿cuáles eran el sentido que tenían y por qué Eduardo se expresaba en esas circunstancias como lo hacía? Voy a apropiarme de las palabras de Eduardo. No voy a repetir tal cual las palabras de Eduardo, voy a tratar de que las mías sean variaciones sobre la sinfonía de Eduardo. La letra es de él, yo simplemente hago las variaciones readaptándolas a lo que creo que de esas despedidas
había de su propia mirada, de su significación. La composición musical es de Eduardo, no es mía. Yo solamente haré adaptaciones de sus expresiones para encontrar su particular vibración. Se trata simplemente de compartir con ustedes un modo singular de ver a los otros mostrando sus propios valores. Eduardo tituló su recuerdo a Morelo del siguiente modo: un hombre grande, generoso y bueno. Esas tres palabras, grande, generoso y bueno, pueden considerarse excesivamente simples como para representar a Eduardo de Lázari, pero estoy seguro que, donde esté, de existir ese lugar, le gustaría que las utilizaran para recordarlo. Es que producto de su grandeza, generosidad y bondad, llegó a ser todo lo que fue, y por eso el dolor ante su inexplicable partida. Eduardo hablaba de Morelo, pero al mismo tiempo nos mostraba su propia sensibilidad, sus emociones, aquello que lo cautivaba de Morelo. Ahora cito a Eduardo. No estoy hablando de recuerdos plasmados en diplomas, premios, certificados académicos, noticias de los diarios o solemnes reconocimientos provenientes de ilustres institutos. Al igual que Eduardo hacía con Morelo, yo no me voy a referir a él por sus distinciones y logros. Voy a hablar de mi amigo Eduardo. Los reconocimientos que recibió fueron simplemente la consecuencia de su talento, el punto de llegada, la simplificación del camino. Lo trascendente se encuentra en el compromiso con que transitó cada uno de los senderos que emprendió. Nos decía Eduardo, me estoy refiriendo a lo que nace espontáneamente, no bien se convoca al hombre, al ser mismo de su cotidianidad, al retrato vivo decantado. Y luego Eduardo desnudó el complejo desafío de hablar de quien queremos rescatar del olvido, de aquel que queremos mantener con nosotros. Al hablar de Morelo, nos habla de él. Usa palabras francas y cargadas de emoción. Nos dice, es posible que estos apuntes estén infectados de vanidades personales, trampas inconscientes, espirales de los propios deseos, fogonazos de lo vivido o anhelado. Pero nadie dude de las certezas y las grandezas que han de describirse, más allá del afecto, más allá del agradecimiento, más allá del profundo reconocimiento hacia quien considera casi como mi padre. Mi testimonio es fidedigno, decía Eduardo. Eduardo se empeña en demostrar que su opinión es objetiva. Desnuda dramáticamente su parcialidad. Llega a decir que Morelo era casi como un padre para él. No obstante, yo llamo la atención sobre cómo se ve a sí mismo, cómo se mira Eduardo a él cuando habla. Leo nuevamente su texto. Es posible que estos apuntes, tal vez lo que dijo Juan Carlos, tal vez lo que dije yo, tal vez lo que dije Roberto, estén infectados de vanidades personales, trampas inconscientes, espirales de los propios deseos, fogonazos de lo vivido y anhelado. Son palabras serias para hablar de uno mismo, son palabras de un hombre sincero, son palabras que cuando habla se interroga sobre por qué está haciendo lo que hace. No lo hace porque sí. Ese párrafo nos revela la dificultad de hablar sobre otro, de contaminar con las propias debilidades la mirada que intenta describir lo que percibe sin poder salir de su propia subjetividad. Lo hace en forma descarnada y auténtica. Luego de conectar una sucesión de recuerdos de su vida con Morelo, Eduardo lo describía del siguiente modo. Poseía el arte misterioso de descifrar las dificultades y resolverlas, de encontrar el rumbo exacto, el punto preciso, de saber hallar el día prodigioso y fugaz de la verdad. El compromiso de Morelo con la justicia fue absoluto. La justicia como condición esencial de la vida, como el sitio donde nace, el reconocer a cada uno lo suyo, pero donde también se inician el perdón,
la piedad y la ternura, decía Eduardo. Quienes estuvimos cerca de Eduardo, supimos admirar su capacidad para ir a la esencia de los problemas. Y quienes han trabajado con Eduardo en la profesión, la academia y la magistratura, dan fe de su sentido de justicia, así como del valor que asignaba a esas palabras tan bien escogidas al hablar de Morelo y que tanta falta nos hacen: perdón, piedad, ternura. La capacidad de Eduardo para colocarse en el lugar del otro, perdonar, tener piedad, mostrar ternura, lo distinguían las diversas expresiones de una vida plena. Con nuestra querida amiga Ana, a quien agradecemos que esté con nosotros, su esposa, con sus hijos, su familia, y como amigo, profesor, abogado y juez. Decía Eduardo de Morelo, pero hablaba de él. Morelo es testimonio fehaciente de que subsisten los incorregibles optimistas, los buscadores de los tesoros del alma, los que desentierran las profundas raíces y apartan las piedras, los que batallan y batallan desde el principio de los tiempos. Lo leo y lo veo Eduardo. Sigue. Su historia es la historia del esfuerzo y el sacrificio, del obstinado renunciamiento a las ambiciones, del triunfo sobre la vanidad, caminante infatigable de un mundo donde caben todas las miserias y todas las grandezas. Invariablemente encontró la senda inalterable de la virtud. Insisto, hablaba así de Morelo porque así era él también. Cada una de esas palabras sobre Morelo hablan de Eduardo, lo describen. Yo las reproduzco, las hago mías para referirme a Eduardo. Hace más de 20 años perdimos a otro gran amigo, Oscar Martínez. Y debo reconocer que esta es la parte más difícil. Le pedí a Eduardo que preparara un homenaje sobre Martínez. Se trata de un texto magistral, en el cual podemos también encontrar la particular mirada de Eduardo sobre la vida y sus misterios. Cedo ahora a la tentación de recuperar su voz, ya que al hablar de su amigo pone el acento sobre sus propios valores y objetivos. Nos decía Eduardo, abro comillas, se hace difícil al principio comprender el sentido de las cosas, medir el infinito, ubicar a un ser humano en la constelación inacabable que es la vida. La cierro. Subrayo y les pido que sopesen la delicada expresión y talento con que describía la complejidad del recuerdo, el desafío de hablar del otro desde nuestras vivencias. Vuelvo a abrir comillas y dejo la palabra a Eduardo. Todos tenemos algo de grandeza y de miseria, partículas de gloria, porciones de infortunio, pizcas de sensatez, gotas de delirio, imperceptibles odios y disimuladas vanidades. En cada uno conviven dolores y apasionamientos, presencias y lejanías, amaneceres y crepúsculos. Somos a un mismo tiempo generosos y egoístas. Mareas que van y vienen en la obstinada frecuencia de los océanos, norte y sur, llanura y montaña, memoria y olvido, verdades y equivocaciones, una constante sucesión de engaños y esperanzas, candores y violencias, la irrealidad de las realidades. Dejo el texto de Eduardo. Hoy yo no pretendo reescribir el Quijote como intentó Pierre Menard en el cuento de Borges, pero déjenme hacer una alteración mínima. Eduardo hablaba de Cacho. Yo altero el texto, lo reescribo, solo incorporando el nombre de Eduardo. El original decía Cacho, yo digo. Eduardo conocía perfectamente estos borrosos límites, estas costosas verdades, estas ambivalencias, el lado desnudo del poder y del pudor, la precisa frontera en donde brillan la ternura y la tibieza, y el costado ingrato de los vendavales. Sabía de las incomprensiones y las soberbias,
de los triunfos fáciles y de los profundos, como también de los fracasos dignos y los vergonzantes. No lo seducían, sino que lo decepcionaban las apariencias y las ostentaciones. Nada tenía que ver con las lisonjas y los halagos complacientes. Era un hombre con cicatrices, pero sin maldades ni rencores. Era el amigo leal y el consejero prudente, el que encontraba salidas a los laberintos, el que no esquivaba los esfuerzos y se comprometía sin reparos. Padecía algo así como una enfermedad que le impedía desertar ante los desafíos. Abandono ahora la palabra de Eduardo. Ese texto que no pude resistirme a glosar fue escrito con un estilo admirable. Sin embargo, hay en sus palabras un contenido genuino que nos habla de la profundidad de sus sentimientos. Nuestra amistad nació hace muchos años. Compartí con él alegrías y decepciones. Voy a referirme a una sola de ellas. Para mí tiene un gran significado, una historia mínima, personal y simbólica de una amistad sin dobleces. Hace muchos años me regaló un retoño de roble. Eligió conmigo el lugar de mi casa en el que lo debía plantar. Ese retoño hoy tiene unos 20 metros. En febrero nos reunimos en casa. Como era esa costumbre, me pidió que lo llevara a ver el roble. En latín, roble y fuerza se expresan con la misma palabra, robur. La fortaleza de Eduardo residía en su grandeza, generosidad y bondad. Por eso y por mucho tiempo vivirá en nosotros. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la semblanza, por dejarnos recorrer con vos todo ese trayecto de vida y todo lo que pudieron construir. Es muy difícil continuar en este momento después de tan sentidas palabras, pero para avanzar en esta jornada que, como dijo Roberto, tenemos que transitar con alegría y con el gusto de poder homenajear a quien se lo ha merecido, tenemos la posibilidad de escuchar en representación de su familia a Ana Russo, que nos acompaña en esta tarde, compañera por más de 25 años, que nos honra con su presencia. Gracias, Ana, en nombre del Instituto. Cuando quieras, si estás lista, podés abrir tu micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho este sentido homenaje que han pensado para honrar la memoria de mi querido Eduardo y su invitación a participar de él. Especialmente agradezco a nuestros queridos amigos Roberto Berizonce, Eduardo Teiza y Juan Carlos Gitters, que han propuesto organizarlo, y a sus colegas por acompañarlos en esta idea, al Instituto de Derecho Procesal. Gracias, Leandro Giannini, por tu esfuerzo en la organización y por haber contemplado la posibilidad de postergarlo un tiempo más para que estuviéramos un poco más preparados. Podrán entender que resulta muy difícil transmitirles lo que Eduardo ha significado para su familia y para mí en particular, porque el dolor de su pérdida, aún demasiado reciente, no nos deja mucho espacio ni para las palabras ni para nuestro sosiego. Solo puedo transmitirles que Eduardo de Lázari, que ustedes conocieron a través de sus sentencias y de sus decisiones en cada ámbito en los que tuvo responsabilidad, era el mismo Eduardo que fue con nosotros, la familia, que compartíamos la vida. Sin dobleces, con firmeza y con la misma sensibilidad humana que traslucía en cada acto de su vida. Eduardo nos ha dejado mucho a todos, a sus hijos e hija, a sus nietos y nietas, a mí y por sobre todo a la sociedad. Eduardo
es un gran servidor público. El Eduardo que acompañé por más de 25 años, maravillosos más de 25 años, no fue un hombre de estridencias, ni de egos, ni de apariencias, de esas a las que la sociedad actual, lamentablemente, parece tenernos acostumbrados. Fue un hombre profundamente preocupado por las injusticias y ocupado por hacer todo lo que estaba a su alcance por hacer justicia. Y por sobre todo, justicia social. Ustedes leerán sus sentencias, sus discursos, sus decisiones en los más diversos ámbitos, en donde tuvo que actuar, trabajar denonadamente y además con mucho compromiso en la Junta Electoral, en el Consejo de la Magistratura, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que fue titular en varios periodos. Allí han conocido cabalmente al Eduardo de Lázari, mi compañero de vida y de ruta, como nos gustaba decirnos mutuamente. Estoy aquí para dar testimonio de que esa misma búsqueda de justicia lo hacía el hombre digno y humilde que fue para su familia. Eduardo ha hecho honor a aquello que marca a los hombres probos. Hacía lo que pensaba y sentía. Tenía una coherencia absoluta. Eso lo caracterizó toda su vida. Cumplió los más altos cargos de la función pública a los que un juez de la provincia puede aspirar, y como decía Eduardo, o te hice recién, sin flashes, sin oropeles, sin estridencias. El poder del Estado, circunstancial y efímero, que todos sabemos que es así, jamás lo distrajo. Modestia y humildad fueron las características personales de Eduardo, para no alejarse ni un ápice de la gente, y ser un ejemplo para sus hijos e hija. Ellos son la más clara muestra de lo que Eduardo ha sido, sigue siendo para nosotros. Eduardo, con su voz irreductible, no se cansaba de afirmar a quien lo quisiera escuchar, y creo que a él le gustaría que se continuara escuchando y resonando sus palabras. Frase esta que dijo en el último homenaje en vida que le hicieron sus compañeros también de trabajo y algunos colegas, jueces. Frase que me interpela y que me ha interpelado siempre, y que quizá ahora me ayude a mí a seguir adelante. Él decía: primero debemos tener convicciones y luego defenderlas con firmeza. Si nos sublevan las cosas injustas, no podemos mirar al costado y no comprometernos. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar las tremendas desigualdades que hay en el mundo. Entonces, callamos los miedos. Y no nos preocupa quedarnos en soledad cuando decimos nuestras verdades. Así podemos discernir al que es honorable y digno del que se disfraza de tal. Todo trae sinsabores, pero más penoso es no hacer nada. Todos hemos perdido mucho con la partida de Eduardo. Los jueces, para quienes fue un ejemplo, la academia, a quien le dio ideas nuevas, los abogados, que se sentían representados en el sentido común, que destilaban sus magníficos votos, los y las bonaerenses, que veían un juez que velaba por sus derechos y garantías, y principalmente nosotros, su familia, que perdimos, en mi caso, un compañero irreemplazable,
y para sus hijos e hija un padre que supo luchar contra viento y marea por los que más quería. Gracias a todos y a todas por este sincero y emotivo homenaje. Con el corazón latiendo, les digo a todos, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Somos, creo que hablo por todos nosotros, los que agradecemos tus palabras, tu manera de abrirnos el corazón de tu familia y le agradecemos mucho por eso. Es difícil también continuar en esto después de tu intervención, pero vamos a pasar para tomar una pausa, respirar, como dijo ayer Leandro, y rendir este merecido homenaje, un contenido que Leandro armó desde el instituto para compartir con todos ustedes. Les pedimos que apaguen sus videos para que tengan una mejor experiencia. Y en un minuto más Eduardo fue ejemplo vivo de los propios ideales que él alentaba. En su ejercicio como abogado, en su desempeño como profesor, formando generaciones de abogados, como procurador, como juez de distintas instancias, como funcionario público, siempre demostró su sentido de justicia, de la equidad, del compromiso por su trabajo y por el cumplimiento de los derechos. Como dice John Donne en la poesía, cuando muere cualquier hombre, esa muerte me empequeñece, porque estoy integrado a la humanidad. Por eso, no envíes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. Eduardo ha desaparecido solo físicamente, pero sigue tan vivo como siempre en el corazón de sus amistades, de su familia y especialmente en toda la excelencia, compromiso, vitalidad y transparencia de sus fallos, de sus libros, de sus obras, de sus clases. Hasta siempre, Eduardo. Por la invitación que me hicieron llegar los amigos de La Plata en este homenaje a Eduardo de Lázari. Lamentablemente Eduardo se nos fue antes de tiempo y de alguna manera va a dejar una huella imborrable en todos nosotros, que lo conocimos como una persona muy amistosa, era uno de esos seres muy queribles, muy afable, muy sencillo, muy simple, de la misma manera que fueron sus fallos o sus votos en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que en este tiempo me toca presidir, quiero hacer llegar nuestra adhesión al homenaje que le estamos haciendo a Eduardo de Lázari, mandarle un abrazo muy grande a todos los amigos de La Plata y hacer extensivo este abrazo también a su familia. Eduardo se lo merecía. Ustedes me permiten, me voy a referir a Eduardo de Lázari en presente, porque Eduardo está presente por sus actos, está presente por sus afectos, está presente por sus enseñanzas
de vida y sus enseñanzas jurídicas. Eduardo, en su silencio, es un faro que nos ilumina desde su humildad, desde su tenacidad, desde su superación, desde la fuerza que irradia en todos nosotros. Para mí, Eduardo es un antes y un después. La muerte de Eduardo de Lázari nos sorprendió a todos. Los que nos conocimos íntimamente perdimos a un gran amigo, pero también el derecho perdió a un jurista excepcional. En su larga trayectoria como juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari se adelantó a la doctrina y a la legislación posterior. Basta mencionar para ello la flexibilización de los principios procesales y la acción preventiva, que varios años más tarde fue recogida por el Código Civil y Comercial de la Nación. Como juez, Eduardo de Lázari cumplió fielmente uno de los mandamientos de Eduardo Coutume. Luchó por el derecho, pero cuando encontró conflicto entre el derecho y la justicia, privilegió la justicia. Si hay algo que caracterizó a Eduardo en toda su trayectoria, tanto como abogado y como magistrado, fue su permanente y valeroso compromiso con la justicia, sus convicciones firmes, inquebrantables e innegociables en todos los aspectos. Su conducta no conocía grises y nadie pudo dudar de su honorabilidad en ningún momento. Por eso, en circunstancias como las que nos ocupa, las transitamos en este país con una total falta de valores y ejemplos de honorabilidad, inmersos en un mundo en que la corrupción es moneda de todos los días. Pienso que el ejemplo que nos deja Eduardo es muy importante y nos permite albergar la esperanza de un mañana mejor. Es difícil internalizar su ausencia. Después de tantos años acompañando a Eduardo en la labor judicial y en el ejercicio de la abogacía, me dejó muchas guías, pero quiero mencionar algunas. Ampliar la forma de pensar y tener empatía para resolver los problemas de las personas. También la importancia de buscar la oportunidad para abrir un planteo en un caso. Advirtió que el mundo en los últimos años dio un giro copernicano que impactó en lo jurídico, al aparecer las voces subalternas en la discusión de los casos. En temas de niñez y de familia, transitó la justicia de acompañamiento de modo de facilitar el acceso a la justicia, sobre todo de los vulnerables. Otro hallazgo fue la incorporación de su discurso jurídico feminista para la efectividad de los derechos de las mujeres como forma de restar poder a los conceptos patriarcales. A Eduardo se lo va a extrañar por su producción llena de pasión y de potencia, pero su presencia está en el mensaje de una justicia con esa mirada solidaria y sonora que luche por una sociedad basada en relaciones simétricas entre las personas. Esta pandemia nos dejó pérdidas irreparables, pero hay hombres como Eduardo de Lázari que seguirán viviendo entre nosotros. El profesor, doctor Eduardo de Lázari, ha sido un gran científico, un hombre generoso. En sus votos como juez dejó la impronta de un juez verdaderamente valiente y un gran científico que perdurará entre nosotros por su obra por mucho tiempo.
amigos, amigas, me han pedido que en pocas palabras hable de Eduardo de Lázari y lo que significó para mí y lo que yo pienso que significó para la sociedad. Creo que Eduardo ha sido, además de un juez, un maestro en el derecho y que ha enseñado a través de sus sentencias, pero también cuando no las escribía y nos hablaba sobre el derecho, cuando daba un discurso frente a jueces, cuando daba una clase frente a sus alumnos. Eduardo me ha enseñado, y me llevo ello conmigo, que se dictan sentencias para una sociedad que es profundamente injusta. Él lo sentía así y hacía todo lo posible desde su lugar para que esa sociedad sea al menos algo menos injusta. Reconocía en cada palabra que colocaba en una sentencia esas desigualdades que advertimos y que muchas veces la justicia olvida. Con Eduardo uno no se olvida de la justicia y no se olvida de luchar por el derecho y por la justicia. Va a estar con nosotros mucho tiempo. Ojalá que sea así en sus palabras, en sus sentencias, en sus disidencias, y podemos decir que uno no es el mismo desde que conoció a Eduardo de Lázari enseñándonos el derecho que nos enseñó. Muchas gracias. Yo tuve la suerte de conocer y dialogar con el profesor Eduardo de Lázari muchas veces sobre cuestiones de derecho, los fines del proceso y lo que muchos años atrás en sus sentencias en la Suprema Corte lo anticipaba como una nueva cultura jurídica. Esto último es lo que más admiraba en su rol de magistrado y de profesor de derecho. Pero más importante aún son sus cálidas palabras que todavía resuenan en nuestros corazones en su homenaje del pasado 31 de marzo, como jurista, como juez y abogado, y por sobre todas las cosas como un hombre recordando sus orígenes y la idea de reírse de los soberbios contados aciertos. Ojalá, querido profesor Eduardo de Lázari, sepamos materializar lo que nos legaste y tu inspiración nos siga abrazando como la Escuela de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Agradezco mucho la invitación para participar en este homenaje que me honra. La invitación recibida para homenajear a un grande importa también sentirse homenajeado. Inicialmente lo conocí como escritor y autor de su tan utilizado libro Medidas Cautelares. Después tomé dimensión de su significativa tarea de difusión y docencia concretada en múltiples participaciones en congresos nacionales e internacionales, jornadas y seminarios. Mas luego admiré sus fallos indeclinablemente signados por su afán de justicia. En todos los casos, las faenas desarrolladas por de Lázari siempre se caracterizaron por su seriedad y originalidad. Son y seguramente siempre serán algo distinto y mejor en el panorama de la procesalística nacional e iberoamericana. La pérdida de Eduardo nos deja un vacío difícil de cubrir en el instituto y creo que, como todos, estoy todavía presa del estupor en estos momentos. En estos días venían a mí dos palabras pensando en él. Por un lado, la admiración y por otro, la gratitud. La admiración creo que es un poco obvia y la gratitud tiene que ver con la posibilidad de haber podido aprender de él, con la posibilidad de ver su ejemplo y tener a quien emular. Creo que justamente este dolor y este vacío que estamos viendo por su pérdida muestra también que Eduardo supo, entre otras cosas, llevar a la práctica las palabras de Unamuno. Supo hacerse insustituible, no mereciendo morir. Conocí a Eduardo de Lázari como profesor de posgrado, agudo y tranquilo, con la claridad de los grandes. Me sorprendió la facilidad con que transmitía sus ideas y sus posturas de vanguardia. Luego, tuve el gusto de tratarlo en eventos del Instituto de Derecho Procesal, académicos y sociales. Ahí descubrí su humildad, sencillez, bondad y carácter afable. No era amigo de hablar mucho, pero cuando hablaba, todos se callaban respetuosos. No solo era un enorme académico y juez, sino una excelente persona, muy querido por todos. Algunos de sus votos cambiaron la jurisprudencia de la provincia y del país. En otros quedó en minoría, abrió un camino para un futuro cambio. Su postura siempre es la de la protección del vulnerable, el que está en situación de desventaja. Eduardo de Lázari quería lograr un mundo mejor a través de la justicia
y ha logrado su meta. Deja un enorme legado, seguirá viva en las aulas y en los juzgados, cada vez que debatamos un voto, cada vez que se cite su postura para dictar un fallo. El Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata ha mostrado con estos pocos pero significativos testimonios la importancia, la influencia y la perdurabilidad de las enseñanzas de uno de sus principales protagonistas, como ha sido el profesor Eduardo de Lázari. Ha mostrado también, diríamos, la intensa vocación por el derecho y por la justicia que lo caracterizara durante toda su carrera. Las palabras de amigos y de discípulos que fueron proyectadas están pensadas para acompañar el testimonio que hoy mismo han dado maestros de la talla de Juan Carlos Peters, de Roberto Berizonce o de Eduardo Teiza en las jornadas que el Instituto ha organizado en su tributo. Recuerdo de quienes han participado de este sentido de homenaje, como han visto, resuenan de modo unánime la identificación de cualidades que aspiramos a mantener como personas de derecho, o más bien diría en general, como personas. Valores como la humildad, la valentía, la vocación por la justicia, por pensar el rol de la abogacía y la judicatura como un instrumento para lograr caso a caso una sociedad más equilibrada, que escuche, pero que brinde razones, que no tenga temores, pero tampoco tenga prepotencias. Nos queda el agradecimiento a Eduardo por todo lo que nos ha brindado, por la calidad y la claridad con la que ha iluminado todos sus entornos. Les regalamos finalmente como cierre un mínimo fragmento de su palabra, con la que nos alumbrara poco tiempo antes de su partida inesperada. Les agradecemos su presencia y los abrazamos para siempre. Uno es lo que es, por más que cultive determinada disciplina o practique cierto oficio, y esa es la esencia. La vida es una extraña conjetura, es algo tan fugaz, tan huidizo, tan inasible, tan pasajero, tan efímero, pero aún así vale la pena y siempre nos pone a prueba. Yo creo que primero debemos tener convicciones y luego defenderlas con firmeza. Si nos sublevan las cosas injustas, no podemos mirar al costado y no comprometernos. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar las tremendas desigualdades que hay en el mundo. Entonces, callamos los miedos y no nos preocupa quedarnos en soledad cuando decimos nuestras verdades. Bueno, les invitamos nuevamente a quienes así deseen encender sus cámaras. A continuación, invitamos al señor director del Instituto, profesor Leandro Giannini, a hacer uso de la palabra para concluir esta 12ª edición de las Jornadas de Derecho Procesal en recuerdo de Augusto Mario Morelo. Leandro, cuando quieras. Bueno, gracias, Ornella. Es difícil combatir la emoción.
Llegamos al cierre de una semana intensa, como sucede habitualmente con la que le dedicamos al recuerdo del maestro Morelo. Tuvimos 3 encuentros, creo que vivimos momentos profundos, tanto en lo intelectual como en lo emotivo. El primer día, como recordarán, discutimos intergeneracionalmente con integrantes de las distintas cátedras de nuestra facultad. Lo hicimos sobre temas relevantes del proceso, como el principio de la proporcionalidad, la perspectiva de género, la administración de justicia, la actualidad del sistema de selección de magistrados. En el día de ayer analizamos introductoriamente las novedades del anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, con la intervención de especialistas de nuestro grupo, 2 de los cuales formaban parte del equipo de redacción del documento. Y hoy finalmente recordamos con emoción al querido profesor Eduardo de Lázari, con la presencia invaluable del decano abriendo la jornada y de maestros de esta casa de la talla de Juan Carlos Gitter, Roberto Berizonce y Eduardo Teis. Solo queda agradecer a los que nos han acompañado en estas jornadas, al profesor Jorge Rojas, que está presente, y en su nombre a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que auspiciaron estas jornadas y colaboraron en su difusión, a los expositores por la seriedad, el compromiso que terminan haciendo de estas jornadas un evento verdaderamente trascendente en nuestra disciplina. A quienes se han interesado en las jornadas, nos han seguido por Zoom, por streaming, en el canal de YouTube del Instituto, participando del debate en cada ocasión en que se abrió la posibilidad. Y también a quienes trabajaron en la coordinación y moderación en cada encuentro. En particular, debo reconocer la labor de Ornella, que desde la Secretaría del Instituto ha estado en los detalles que son muchas veces invisibles, y que en el contexto en el que estamos forzados a realizar las jornadas, realmente permiten que podamos concentrarnos sin interferencias en los contenidos de cada encuentro. También a Paula Míguez, de la Secretaría de Extensión, por su calidad, por la solvencia habitual de su apoyo logístico. Y finalmente, en cuanto a la jornada de hoy, a la familia del profesor Eduardo de Lázari, y en especial a Ana Russo, que hoy nos acompañará con palabras que tocaron lo mejor de nuestras almas. Como les expresara previamente a Ana, creo que lo difícil de momento lo entendemos todos y valoramos que nos permitan compartir con ustedes el respeto y el afecto que cada integrante del Instituto predica respecto a la trayectoria de uno de sus imprescindibles. Nos despedimos entonces, hasta el próximo encuentro, que nos seguirá reuniendo, bueno, no solo para discutir ideas, para producir conocimiento o para promover la mejora del sistema de justicia, sino también para congregarnos entre amigos. Muchas gracias y buenas noches.